Luis Miguel, el Sol de México, el famoso cantante, tenía su famosa casa en Acapulco. Muchos extranjeros conocen a Luis Miguel. Muchos extranjeros desean tener una casa en las playas mexicanas. Los Cabos, Acapulco, Tulum, Cancún, Puerto Escondido, la lista es inmensa. Bienvenidos a un nuevo video de DiamSC. En esta ocasión les voy a hablar de la propiedad inmobiliaria en México para extranjeros. Acompáñenme. En primer lugar, hablemos un poquito de propiedad. La propiedad es uno de los derechos fundamentales más vigilados en el mundo moderno. Es uno de los más importantes, ya que muchos sistemas jurídicos basan su funcionamiento en el derecho a la propiedad. Fue un cambio paradigmático en la historia de la humanidad. La propiedad puede ser sobre objetos o sobre los llamados inmuebles. Los primeros son muebles, la cámara, este reloj, este saco, etc. Los inmuebles son aquellos destinados a cierto objeto. Las casas, los terrenos, los locales que pueden ser usados como oficinas, bodegas, etc. Muy bien. Segunda precisión. Cuando hablamos de propiedad en México, tenemos que saber si la propiedad le pertenece a una persona extranjera o a una persona mexicana, ya sea persona física o persona moral. En segundo lugar, tenemos que saber si esa propiedad de un inmueble se establece en la zona restringida del territorio mexicano o en la zona no restringida. La primera se ubica a 100 kilómetros de las fronteras, zona restringida, o bien a 50 kilómetros contemplando las playas. La zona no restringida permite muchas libertades. Si tomamos en cuenta que la inversión en México es un motor de la economía, es necesaria la inversión extranjera para que este país opere, tenemos que saber que los regímenes de propiedad para extranjeros también permiten muchas cosas, incluso la obtención de una visa para residir en este país. Un objeto inmueble puede ser utilizado para diversos fines. Obviamente, las leyes mexicanas prohíben que se utilicen para fines ilícitos. Por lo tanto, esa idea de que es mi casa, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, no es tan real. Si yo me pongo a hacer droga en un objeto inmueble en México, no es posible. Esto conlleva sanciones, incluso de carácter penal. Hablemos de lo que está dentro de la ley. Los objetos inmuebles pueden ser utilizados para fines residenciales, normalmente habitación. Las famosas casas o departamentos o residencias como tal reciben diversos nombres. La ley los conoce como fines residenciales o fines no residenciales. Son todos aquellos que no se utilizan para vivir. Dentro de los fines no residenciales hablamos de negocios, de empresas, de oficinas, etc. Recordemos la ley de inversión extranjera. Hay tres sujetos: las personas físicas de nacionalidad extranjera, las personas morales de nacionalidad extranjera, las personas morales o físicas de nacionalidad extranjera que invierten en sociedades mercantiles de nacionalidad mexicana. Los tres entes pueden tener acceso al régimen de propiedad dentro del territorio mexicano, contemplando, como ya dijimos, los fines para los cuales se va a utilizar el inmueble y la ubicación del mismo: zona restringida, zona no restringida. Existe otro concepto jurídico dentro de la ley de inversión extranjera, la famosa cláusula de exclusión de extranjeros. Esta cláusula prácticamente aplica a todas aquellas actividades económicas que están destinadas al Estado mexicano o a mexicanos. Sin embargo, hay empresas que permiten la participación de inversión extranjera, las famosas sociedades mercantiles, en las cuales no existe esta cláusula. Hay distintos tipos de actividades y la ley contempla distintos porcentajes para estas actividades. Sin embargo, las sociedades mercantiles que permiten extranjeros pueden adquirir propiedad dentro de nuestro país. Cuando se trata de propiedades que se destinan al uso residencial, se solicita un trámite, el dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
en el término de 60 días para la compra de estas propiedades, para el uso y goce de las mismas. Cuando se trata de propiedades que se utilizan para fines no residenciales, prácticamente la ley permite libertad, siempre y cuando hablemos de la zona no restringida. Cuando nos ubiquemos en la zona restringida, necesariamente se tiene que buscar una figura jurídica denominada fideicomiso. Esto es una figura que no permite que el bien inmueble sea propiedad de la persona moral directamente, sino que lo hace a través de esta figura, en la cual se incluye una institución fiduciaria. La obligación de dar el aviso es del fiduciario. Un segundo grupo serían las personas físicas o personas morales que son netamente extranjeras, es decir, que no forman parte de una sociedad mercantil mexicana que permite extranjeros en sí. Las personas físicas también pueden adquirir propiedad dentro del territorio mexicano, también las personas morales, pero la ley les exige algo muy particular: renunciar al uso de su nacionalidad extranjera en tanto a los bienes inmuebles que están en México. Es decir, esos bienes inmuebles se siguen considerando mexicanos. La nacionalidad y la propiedad son conceptos jurídicos distintos y aplica el mismo principio. Cuando nos centramos en la zona no restringida, hay prácticamente libertad de adquirir un bien inmueble. Cuando nos ubicamos en la zona restringida, también tenemos que hacer uso de la figura del fideicomiso. ¿Por qué existe esta figura? Bueno, porque la historia de este país ha determinado que las fronteras son puntos estratégicos para guerras, para invasiones, para cualquier actividad relacionada con estos temas. Por lo tanto, son zonas estratégicas de las cuales no se debería permitir el uso, la propiedad libre para los extranjeros, sino hacerlo a través de esta figura, en donde la propiedad sigue siendo mexicana. Te permito el uso y goce, pero no te doy como tal la propiedad. Sería tan absurdo como decir que vas a poner una base militar en Tulum para atacarme. Más o menos de ahí viene la idea. En general, para extranjeros, en lo que concierne a la adquisición de propiedad inmueble en México, se debe poner expresamente en el instrumento notarial la fracción 1 del artículo 27 constitucional, que no voy a citar aquí, pero prácticamente se refiere a esa cláusula que existe, a ese convenio que existe entre los extranjeros y el territorio mexicano. Respetar el suelo mexicano como tal. ¿Qué trámites se deben llevar a cabo para la adquisición de una propiedad inmueble dentro de México? Nosotros, en DIAM SC, recomendamos siempre llevar a cabo primero los trámites migratorios. Recordemos que un visitante sin autorización para realizar actividades remuneradas, es decir, un turista, no puede realizar todas las actividades. Sin embargo, sí puede adquirir un bien inmueble en México. Puede acudir ante un notario público, ante un corredor público, posterior a la celebración del convenio con quien le va a vender este inmueble, para protocolizar la compra-venta o el esquema que hayan manejado, porque puede haber diversos esquemas. Le van a entregar una escritura pública en donde yace su propiedad. Incluso dependiendo del monto de la propiedad, puede tener acceso a una visa de residencia temporal por inversión en México. Posteriormente, se tienen que contemplar estos trámites. El notario da fe pública o el corredor público de la protocolización del acto. La propiedad se debe inscribir en el registro público de la propiedad y el comercio. Esto es para que todos sepan que esa propiedad es mía y es oponible a terceros. No puede haber una propiedad sin dueño. Tampoco puede haber una propiedad con dos dueños. Sería un absurdo jurídico. Posteriormente se deben llevar a cabo los trámites concernientes a la operatividad, según los fines de tu propiedad. Si es residencial, bueno, pues el agua, el gas, la luz, estás obligado a pagar impuestos, tus contribuciones por estos servicios que te brinda el Estado.
Hay que recordar que el Estado es quien tiene que promover que la propiedad que tú estás adquiriendo tenga estos servicios. Si, en cambio, tu propiedad va a ser utilizada para fines no residenciales, pues necesitas permisos de operatividad. El más famoso es el de protección civil. Recordemos, un bien inmueble en México no puede ser usado para lo que sea, todo dentro de la ley.